So the objective for today is to research a traditional recipe and reflect about the relationship between food and culture. El objetivo de la clase del día de hoy es investigar una receta tradicional y reflexionar acerca de la relación entre la comida y la cultura. The book pages for this lesson are pages 47. En el día de hoy van a completar la página 47. Es necesario que respondan las preguntas que aparecen ahí, lean el texto y también investiguen acerca de la receta que tiene mucha relación al contenido de esa página. So, before we start, remember we're going to do a quiz with 4 new verbs. Recuerden que cada clase vamos a comenzar con 4 verbos nuevos, que son verbos irregulares, que deben aprenderse para que los incorporen a las tarjetas de esta semana. Si es que las hicieron todas las tarjetas de una vez, también está bien. Pero si las van haciendo de a poco, el día de hoy pueden incorporar 4 verbos nuevos, que es break, romper, bring, traer, build, construir, y buy, comprar. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Para que anoten ahí también cómo se pronuncia. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Es importante que acá vean que este tipo de combinación de letras, si se fijan O, U, G, H, T, acá también sale de nuevo O, U, G, H, T, se pronuncia como OT, ¿ya? No se compliquen mucho, simplemente OT. Entonces, brought, brought, aquí sería lo mismo que escribir esto. Brought, brought, y acá sería bought, bought, porque no tiene la R, ¿ya? Entonces acá sería lo mismo que decir bought, ¿ya? Recuerden que esa combinación O-U-G-H-T se pronuncia como OT, ¿ya? Entonces brought, brought y bought, bought. So one more time, una vez más. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought, que sería romper, traer, construir y comprar. Ahí tienen 4 verbos más para agregar a su lista de tarjetas. Entonces, last class we talked about giving advice, using should and shouldn't. La clase pasada hablamos de cómo dar consejos usando should y shouldn't, ¿cierto? Should para cosas que deberías hacer y shouldn't para cosas que no deberías hacer. Por ejemplo, if I say I have sleeping problems, maybe a piece of advice could be you should do more exercise or you shouldn't watch movies at night. Si alguien expresa este problema, por ejemplo, tengo problemas para dormir, alguien podría decirle deberías hacer más ejercicio y no deberías ver películas en la noche. También recordamos la estructura. El sujeto, que sería la persona de la que hablamos, el verbo modal, que podría ser should o shouldn't, luego un verbo en infinitivo, la primera columna de su lista de verbos y un complemento. En este caso, por ejemplo, you should do more exercise o you shouldn't watch movies at night. Recuerden esta fórmula para para dar consejos. El sujeto, el verbo modal, el verbo en infinitivo, el otro verbo, y el complemento. Recuerden que podemos tener 2 verbos en este caso, como por ejemplo tú deberías hacer. Tenemos 2 verbos, deberías hacer. En inglés es lo mismo, pero cuidado con poner el segundo verbo en infinitivo. Primera columna de su lista de verbos. Entonces, para comenzar el día de hoy y antes de leer el texto en la página 47, vamos a hablar acerca de algunas estrategias de vocabulario. La que hemos estado usando hasta ahora es el glosario o glossary, en el cual tenemos 2 columnas, 2 columns, one column in English, one column in Spanish. And what you do is you write the word in English and the word in Spanish, and you create a list. Hasta el día de hoy hemos estado hablando del glosario, el cual tiene 2 partes, una columna en inglés y una columna en español, y tenemos una equivalencia, ¿cierto? Cuisine, cocina, pass down, heredada o heredado, operates, opera, no ópera por si acaso, opera, move, mover, meals, comidas. Entonces vamos simplemente traduciendo y creando una lista, eso es un glosario. Otra estrategia para aprender vocabulario nuevo
Ustedes deben tener un glosario como este al final de su cuaderno, pero otras estrategias para vocabulario, cada vez que ustedes leen un texto, pueden ir extrayendo palabras nuevas, agregándolas al glosario de su cuaderno. Adicionalmente pueden hacer esto. Agrupar conceptos similares. Por ejemplo, tenemos la palabra cuisine. Cuisine es cocina, pero se refiere no a la cocina, sino que se refiere a los elementos de la cocina tradicional. Por ejemplo, la cocina chilena consta de muchas, por ejemplo, de mucha carne. La cocina mexicana de mucho picante y chile, en fin. Entonces se refiere al tipo de cocina de cada país. ¿Ya? Entonces podemos usar el concepto de esta manera. Mexican cuisine, Chilean cuisine, Korean cuisine, Italian cuisine, German cuisine. Entonces vamos a usar el concepto cuisine y vamos a agruparlo con otros conceptos similares que usan la misma palabra para ir ampliando mi entendimiento de esa palabra y también recordarla. Entonces, tomo la palabra y busco otros conceptos similares. Por ejemplo, Mexican cuisine, Chilean cuisine, Korean cuisine. Si busco la palabra tradition, tradición, podría poner oral tradition, written tradition, culinary tradition. Tengo otros conceptos relacionados, por ejemplo, tradición, tradición oral, como se pasan los cuentos, por ejemplo, en algunas culturas, tradición escrita, que es la que tenemos actualmente, tradición culinaria puede ser, tradición fashion tradition, tradición de moda, no sé. Cualquier otros conceptos similares los van a ir agrupando de una manera visual, con un organizador gráfico, con un dibujo, como ustedes quieran, pero agrupando conceptos. Otra estrategia es agrupar palabras similares. Por ejemplo, pass down es algo que pasa de una persona a otra o de una generación en otra. Entonces yo puedo poner palabras similares como inherited, heredado, spread, esparcido, passed on, que es lo mismo que passed down, heredado o transmitido, ¿cierto? Puedo agregar a lo mejor transmitted y communicated. Quizás no todas las palabras tienen el mismo significado, no es un sinónimo, pero son palabras similares, ¿ya? Dependiendo del contexto, yo puedo usar una u otra. A lo mejor heredado no es lo mismo que comunicado, ¿cierto? Pero si estoy hablando de una tradición oral o de un cuento, a lo mejor puede servir. Entonces, hacer un pequeño cuadro con palabras similares, pensar qué otras palabras son similares a pass down y anoto todas las que me acuerdan. Si saqué la palabra, por ejemplo, tradition, ¿qué otras palabras son parecidas a tradition? Que tengan un significado parecido y lo agrupo ahí. Otra estrategia es hacer familias de palabras. Por ejemplo, si encontré la palabra migrate, podría asociarla a la palabra migration. Migrate, migrar, migration, migración. A lo mejor la puedo asociar a la palabra immigrant, que es muy parecida, tiene la misma raíz, ¿cierto?, de la palabra. O immigration, inmigración. O immigrate, inmigrar. Entonces puedo tener una familia de palabras. Una familia de palabras son aquellas palabras que comparten una misma raíz y que se van realizando algunas modificaciones. Por ejemplo, también culture. La palabra culture, cultura. Cultures, agrego la S, culturas. Cultural, cultural. Culturally, culturalmente. Entonces, cultura, culturas, cultural, culturalmente. Son una familia de palabras, ¿ya? Que tienen la misma raíz, que sería culture, ¿ya? Y que voy cambiando un poco para generar significados similares, pero no iguales. La cultura de un país, ¿es cierto? Culturalmente hablando, podemos usarla de diferentes maneras. Y finalmente tenemos los cognados, que es muy importante, lo hablamos en la clase anterior, en que hay muchas palabras que comparten un significado, comparten una raíz entre español e inglés y que son fácilmente identificables porque se escriben casi igual. Por ejemplo, important, importante, part, parte, culture, cultura, traditional, tradicional, generation, generación, operates, opera, expression, expresión, cultural, cultural, identity, identidad. Si se fijan, son casi iguales las palabras. Esto pasa con un gran número de palabras en inglés y en español. Que uno ve una palabra en inglés, probablemente significa lo mismo en español, o te da una pista de una palabra en español. Important, importante, ¿cierto? Son muy parecidas.
hay algunas que son falsos cognados, pero esos son la menor cantidad. La mayor cantidad que ustedes vean una palabra que es parecida en inglés y en español es casi el 90%, el 80% de las veces es una palabra que ustedes ya saben, ¿cierto? Es solamente que varían algunas, varía la pronunciación, por ejemplo, algunas letras, pero en general van a poder identificar esas palabras. Entonces, vamos a ir al texto para el día de hoy y de ahí les voy a dar la actividad. El texto para el día de hoy está en la página 47. Van a realizar las preguntas. What do you think people from different parts of the world eat different types of food? Why do you think? What do you think the food we eat can tell us about our traditions? And why do you think certain foods or culinary traditions are so important in our culture? Escriban esas preguntas en su cuaderno y respóndanlas lo mejor que puedan. Estamos uniendo la comida y las tradiciones, ¿cierto? El título del texto es What Food Tells Us About Culture, que es lo que la comida nos dice acerca de la cultura. Mientras yo voy leyendo, siga la lectura en su libro y vayan subrayando todos los cognados que encuentren. Recuerden, los cognados son aquellas palabras que tienen una gran equivalencia entre español y en inglés, que se escriben o suenan casi igual y a menudo tienen el mismo significado. Entonces, vamos a ver. Recuerden, voy a ir leyendo, ustedes van leyendo en su libro y subrayan la palabra, los cognados. Okay. So, food is an important part of culture. Traditional cuisine is passed down from one generation to the next. It also operates as an expression of cultural identity. Immigrants bring the food of their countries with them wherever they go. And cooking traditional food is a way of preserving their culture when they move to new places. Continuing to make food from their culture for family meals is a symbol of pride for their ethnicity and a means of coping with homesickness. Many open their own restaurants and serve traditional dishes. However, the food does not remain exactly the same. For example, some ingredients needed to make traditional dishes might not be readily available, so the taste and flavor can be different from the taste and flavor of the dishes that they would prepare in their home countries. Additionally, when immigrants sell food in another country, they do not only sell it to people from the same countries as them, but to people from different countries. Therefore, they have to alter their original dishes to cater to a wider range of customers with distinct tastes and flavor preferences. Alterations to original dishes can create new flavors that still retain the cultural significance of the dish. What stays the same, though, is the extent to which each country or community's unique cuisine can reflect its unique history, lifestyle, values, and beliefs. Entonces, la idea es que ustedes puedan leer este texto, subrayar los cognados, las palabras que son casi iguales en los dos idiomas. Y con eso se van a ir dando cuenta que hay muchas palabras que ustedes ya saben, ya que no es necesario buscar todo en el diccionario y que hay muchas palabras que ya pueden deducir. También quiero que vayan encerrando en un círculo las palabras que no conocen, las busquen y empleen algunas de estas estrategias que vimos en el día de hoy. Ya sea que las ubiquen en una familia de palabras, que ubiquen los cognados, también pueden agruparlas en un cuadrito de palabras similares o de conceptos similares o también del glosario. Escojan una estrategia, no es necesario que hagan esta estrategia con todas las palabras que buscan, sino que escojan algunas que sean más significativas para ustedes y traten de hacer este ejercicio. Finalmente, como actividad de cierre, les voy a dejar que escriban una receta. ¿Ya? Van a primero investigar, research, a typical dish. Van a investigar un plato típico de cualquier país que ustedes quieran, de cualquier cultura que ustedes quieran, y investiguen lo siguiente. Where is the dish from? ¿De dónde es el plato? What is it called? ¿Cómo se llama? Does it reflect the culture of the country and how? Si refleja la cultura del país y cómo. Name the ingredients, describe the preparation, and add other important details. Nombren los ingredientes, describan la preparación y agreguen otros detalles importantes. Lo pueden hacer en 100 palabras o más
también un poquito menos. Si lo hacen entre 70 y 100 ya está bien, pero no solamente una línea de descripción, ¿ya? Quiero que escriban un párrafo con esta información, ¿ya? Describiendo este plato, hablando de por qué es importante, cómo refleja la cultura de su país, cuáles son los ingredientes, la preparación más o menos, ¿ya? Y otros detalles importantes. Si quieren pueden agregar una fotografía, un dibujo, lo realizan en su cuaderno, le sacan una foto y me lo envían. Okay, so very well done. Thank you very much and see you in a bit in our Skype's lesson. Muchas gracias, nos vemos en un ratito en la clase de por Skype. Bye.